Bien, en primer lugar, comentarles brevemente quiénes somos, quién es ALPA. ALPA es una consultora ambiental que principalmente lo que hace es realizar la medición de huella de carbono en el sector privado, es decir, huella de carbono organizacional. Hoy en día nosotros somos unidad de negocio aparte, pero surgimos como un servicio que brindaba la RAM-CC al sector privado, ¿sí? Es por eso que también tenemos mucha vinculación con algunos de los municipios que vamos a estar viendo a lo largo de esta presentación. En primer lugar, comentarles brevemente qué es la huella de carbono. Entiendo que muchos ya saben un poco este concepto. La huella de carbono es un indicador ambiental que lo que hace es medir los gases de efecto invernadero. A nivel municipal, ustedes lo que suelen trabajar es el inventario de gases de efecto invernadero, que se equivale a la huella de carbono porque no deja de ser un inventario. En cuanto a las empresas, para aquellas que no tengan la medición de la huella de carbono, es el primer paso para conocer su impacto en el clima y es por eso que es tan importante. Bien, además de este concepto de indicador ambiental, a nosotros nos gusta traer el concepto empresarial. ¿Por qué el concepto empresarial? Porque en primer lugar la huella de carbono, además de ser un indicador ambiental, justamente es un indicador que propone un orden, una mejora, un seguimiento, una competitividad mayor y también es transparente y es representativa de la empresa porque justamente se utilizan datos específicos. Otra de las cuestiones que por ahí no comenté, la huella de carbono, que entiendo también los inventarios, se miden a año cerrado. Es decir, tiene que ser, en este caso estamos realizando las mediciones del año 2024. No se puede realizar una medición en un año que todavía no finalizó. Si bien yo hoy voy a presentar un poco el caso de las huellas de carbono organizacionales. Quiero que sepan que existen otro tipo de huellas de carbono, como pueden ver, de productos y de eventos, ¿sí? Algunos de los de eventos ya vamos a estar mencionando porque justamente tuvimos algunas mediciones de huellas de eventos con municipios que están aquí presentes. Bien, un poco comentarles que la huella de carbono en lo que es el servicio de ALPA se gestiona a través de un software online, ¿sí? Y trabajamos con estándares internacionales que son la ISO 14064, las directrices del IPCC y por supuesto el GHG Protocol. A mí siempre me gusta traer esta aclaración que los municipios trabajan con el GPC, ¿sí? Que es otra normativa, pero estamos alineados en cuanto a los alcances y las fuentes de emisión. Por otra parte, acá no me quiero detener tanto por cuestiones de tiempo y para no ser tan técnica, pero quiero que sepan que según el GHG Protocol existen 3 alcances de medición, ¿sí? A nivel internacional, el alcance 1 y el alcance 2 son obligatorios y el alcance 3, si bien es opcional, es más representativo de las empresas porque tiene en cuenta, por ejemplo, el traslado de los colaboradores, tiene en cuenta todas las compras que se realizan, ya sean bienes, servicios, equipos de capital, también tienen en cuenta la gestión de residuos, ¿sí? Y por supuesto mencionar que el alcance 1 son las emisiones directas, ya que se relaciona con el consumo de combustibles. Todo lo que es alcance 2 y 3 tiene que ver con las emisiones indirectas. Bien, ahora sí contarles un poco la experiencia de ALPA. Vamos a estar mostrándoles lo que son las distintas alianzas que tenemos, las capacitaciones que brindamos, el software que ya les mencioné que es como nuestra herramienta de trabajo en realidad y también otros servicios que brindamos en conjunto con las empresas. Bueno, tenemos en primer lugar tanto alianzas nacionales como internacionales. Dentro de las alianzas nacionales lo que tenemos es una alianza con FAIMA, que es la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines, con la cual realizamos un convenio y le medimos la huella de carbono a distintas empresas. Ustedes en la presentación lo que van a ver que hay mucho texto, pero son declaraciones de los representantes de las empresas que han recibido su medición de la huella.
Por otra parte, tenemos alianzas municipales, ¿sí? Queremos reconocer y agradecer también en este espacio a Godoy Cruz. Godoy Cruz es uno de los municipios con los cuales hemos trabajado y gracias a ello hemos podido medir la huella de carbono de distintas empresas. Algunas de ellas están aquí presentes, van a estar charlando hoy y también algunas de ellas están presentes en las rondas de negocio y también en los stands que tenemos aquí al costado, ¿sí? Eso para que vean un poco. También tenemos convenio con Venado Tuerto, Camilo Aldao, General Pico, lo que es Idiazábal y otros municipios. Bien, en cuanto a alianzas internacionales, personalmente soy yo quien toma la medición de las huellas de carbono internacional. Acá quiero brevemente que sepan que hemos medido huella de carbono en lo que es Paraguay, Uruguay, España, hemos medido en Nicaragua, ¿sí? Y principalmente comentar que tenemos el convenio o el lapso con las empresas es a través de Indra, a través de APAC, a través de SIGFA y gracias a ellos pudimos gestionar las mediciones en estos países. Bien, por otra parte, que sepan que brindamos distintas capacitaciones. Hemos brindado capacitaciones a los colaboradores de la empresa porque son actores claves, ¿sí? Hay que capacitar a los propios empleados más allá de que se tomen distintas medidas en la gestión de la huella de carbono organizacional. Por otra parte, mencionar que en el año pasado también hemos estado realizando distintas capacitaciones a municipios. En primer lugar, mencionar y destacar que hemos realizado una capacitación en huella de carbono organizacional con el municipio de Río Grande, ¿sí? Donde lo que gestionamos fue una explicación de la normativa y cómo se aplica el cálculo de huella de carbono. Por otra parte, comentar que no solamente medimos la huella a empresas, sino que medimos huella a organizaciones y distintas entidades. Una de ellas es el Banco de Alimentos, en este caso de Rosario, ¿sí? Y también medimos la huella del Banco de Alimentos de Madrid, como bien mencioné antes, que medimos la huella en España. Por otra parte, nuestra herramienta de trabajo, nuestro caballito de batalla, si se quiere, es el software. Sí, tenemos un software de desarrollo propio donde las empresas pueden ver los gráficos exclusivos, las equivalencias, los factores de emisión con los que trabajamos y también tienen todos los datos representativos, por supuesto, de la empresa. Bien, dentro del software lo que es importante mencionar es que si una empresa tiene múltiples sucursales, le permite tener la gestión y la organización y todos los datos gráficos de las distintas sucursales en el mismo usuario y contraseña. Entonces, acá hay algunos de estos ejemplos, lo que es Loma Negra, Grupo El Surco, BDO, PTP, lo que es Grupo San Cristóbal y Banco Coinac, que por ahí tienen múltiples sucursales, pero le podemos gestionar la medición tanto individual de cada una de esas sucursales como el número total, haciendo referencia al grupo, a la organización. Bien, acá van a ver algunos de otros servicios con los que brindamos, que ya les mencioné, huella de carbono. Hemos trabajado con Loma Negra, donde lo que le realizamos fue la medición de la huella de carbono de producto, es decir, en la huella de carbono de producto lo que se evalúa es el ciclo de vida, ¿sí? Se evalúa todo el ciclo de vida del producto. Realizamos también lo que son auditorías en eficiencia energética, plan de reducción de emisiones. Esto es un punto importante porque yo por ahí al inicio mencioné que nosotros nos especializábamos en la medición de la huella de carbono. Pero nosotros no solamente hacemos el cálculo de la huella, lo que hacemos es presentar un plan de acción, un plan de mitigación, un plan de reducción, donde la empresa puede aplicar distintas acciones que van de menor a mayor costo, por supuesto, donde lo que presentamos son acciones que tienen que ver con el uso racional, la eficiencia energética y también puede ser la implementación de energías renovables como son los paneles solares, que entendemos que la implementación de una energía renovable sí implica un costo económico importante. Por eso también presentamos estas acciones del menor a mayor costo y la empresa es quien decide si aplicarlo a mediano, largo o corto plazo. Bien, por otra parte hemos desarrollado un manual de huella de carbono de eventos. En huella de carbono de eventos lo que sucede es que la planificación de la medición es en reverso. Yo acá les mencioné que la huella de carbono organizacional se mide y después se ejecuta una planificación, un plan de reducción de emisiones. En la huella de eventos es opuesto. Primero se hace el plan de reducción de emisiones para que el cálculo sea
las emisiones lo menor posible. Bien, y acá vamos a ver algunos proyectos que estuvimos realizando. Acá, bueno, podemos ver que ITC también va a estar en unos momentos dando su disertación. La importancia de la articulación público-privada, ¿sí? Mencionar esto que a pesar de ser unidad de negocio aparte, seguimos trabajando con la red y seguimos trabajando con distintos municipios. Acá hay algunos ejemplos, ustedes pueden ver, hemos medido la huella de carbono a la legislatura de Mendoza. También hemos medido la huella de carbono de ITC Soluciones, que acá está Nicolás. También a New Panel, que se encuentra por allá, que tienen un stand, no sé si han pasado a verlos o no. Y sí les mencionaba que hemos medido huella de carbono de eventos principalmente en algunos municipios. Acá pueden ver que se midió la huella de carbono Vuelta al Lago Epecuén en Carué, de Adolfo Alsina, y también la carrera nocturna y también el Festival del Mate en Paraná, que esto lo pudimos realizar en febrero de este año. Así que quiero comentarles que no solamente trabajamos con el sector privado, sino que también trabajamos firmemente con el sector público, y también que a partir del primer encuentro de economías sostenibles, que lo realizamos el año pasado en Rosario, pudimos gestionar una articulación donde los municipios pudieron postular a sus empresas, y a partir de eso estamos llevando a cabo la medición de la huella de carbono de 35 empresas de forma gratuita, ¿sí? Se realizó un convenio y este convenio, a diferencia de otras mediciones, es que solamente realizamos alcance 1 y 2, que yo les mencioné que era obligatorio a nivel internacional. Bien, bueno, también tenemos el proyecto de escuelas sostenibles, acá también en Mendoza. Y por otra parte tenemos, en su momento hemos hecho proyectos de triple impacto, ¿sí? Que tiene que ver con que cuando una empresa mide, se hace una reinversión en la localidad a la que pertenece. Por eso acá podemos ver el vivero de nativas del municipio de Pérez. Y bueno, como les mencioné anteriormente, la capacitación en huella de carbono a Río Grande. También algunos quizá han estado presentes en la capacitación que finalizó el 1 de abril de turismo sostenible que hemos llevado a cabo a través de ALPA y también en conjunto con la RAMCC, que fueron 3 clases. Y acá, bueno, les dejo nuestras redes para que sepan cuáles son nuestros canales de difusión, de comunicación. Actualmente incorporamos el canal de YouTube, donde lo que hacemos es visibilizar a las empresas que trabajan con nosotros, donde les damos el espacio para que ellos puedan mostrar los productos y que comercializan, además de que nos comenten qué están haciendo en materia de sostenibilidad, ¿sí? Bien, estas son algunas de las organizaciones que trabajan o midieron la huella de carbono con ALPA. Yo quiero comentarles que no está escrito, pero trabajamos con más de 130 empresas, ¿sí? Con casi 300 establecimientos, que tiene que ver con esto de las distintas sucursales. Y acá pueden ver algunas de ellas, algunas están presentes el día de hoy, así que también les agradecemos esa participación. Hasta acá va a ser mi presentación el día de hoy, y ahora sí le quiero dar lugar a Nicolás de ITC, que va a desarrollar su presentación. Buen día, ¿cómo les va? Muchas gracias a la RAMCC, a ALPA, por habernos hecho la medición de huella de carbono y dejarnos un montón de trabajo. A la Municipalidad de Godoy Cruz por habernos albergado en su municipio. Y un poquito yo les voy a plantear una visión completamente diferente, que es pararse desde las unidades productivas de quienes están cerca de ustedes, de cómo lograr que un emprendimiento, una empresa, recorra el camino de la sostenibilidad y de que el cambio climático sea viable. Y esto lo digo porque les voy a hablar desde el punto de vista de una microempresa, de una empresa muy chiquita. Somos 40 personas, nos dedicamos al desarrollo de software, una actividad no contaminante supuestamente, una industria sin chimeneas, pero mano de obra intensiva, y un poquito poner sobre la mesa qué le lleva a una empresa involucrarse en la sostenibilidad, por qué está predispuesta a hacer inversiones, discutir sobre qué cosas funcionan y no funcionan, y de última abrir la conversación a qué hacer en el futuro. Y un poquito nuestro recorrido para contar nuestro caso y
tratar de que se lleven alguna herramienta para que puedan aplicar en sus propias comunidades, copiar, imitar. Entiendo que después van a visitar el parque tecnológico donde estamos radicados, entiendo que van a visitar incluso la empresa. Entonces me resulta productivo que puedan ver, copiar, imitar, mejorar todo lo que hemos hecho y tratar de entender que está en la psicología de un privado, que lo que les voy a proponer es que tratar de entender cómo hacer para que pongan su propio dinero, a pesar de que es hermoso tener todas estas herramientas financieras. La realidad que seguramente enfrentan cuando lleguen a esa comunidad es que nuestras pymes, el acceso al mercado de capitales es bastante limitado, el acceso a ANRs, fondos, es también difícil. Mi paradigma es que en realidad no hace falta, que debería ser un camino natural, la implementación de acciones climáticas y que hay infinitas acciones que pueden implementar con mayor o menor inversión, como Chiara comentaba, y que ese camino puede ser incremental en el futuro y lo importante es buscar, descubrir qué hace que se empiecen a involucrar. Entonces un poquito contarles nuestra experiencia, intentar de que ustedes se las lleven a sus comunidades, que hagan que otros emprendedores, que otras empresas se atrevan, se animan, sacarles el miedo a que es imposible. Y un poquito me gustaría hacer referencia a qué nos llevó a arrancar con esto. Nuestra empresa es, para una empresa de tecnología relativamente vieja, hay que tener en cuenta que las empresas de tecnología tienen un periodo de subsistencia corto, por los cambios tecnológicos, por lo que sea, por el mercado. Nosotros nacimos en el 99, como toda empresa intensiva en mano de obra, fuimos alquilando, radicándonos en lugares que nunca fueron propicios para la actividad. Es muy difícil, a medida que va creciendo en cantidad de personas, encontrar lugares que sean confortables, que sean cómodos, que permitan la sinergia entre equipos de trabajo. En 2014 nos planteamos la necesidad de buscar un lugar nuevo, de construir, simplemente porque estábamos radicados en un microcentro urbano que era no propicio para lo que hacemos, en un barrio que era más comercial, residencial, y que diariamente nos implicaba perder entre 30, 40 y hasta una hora para conmutar a cada uno de los empleados de su trabajo a la oficina. O sea, una ineficiencia brutal. Trasladarse todos los días, buscar estacionamiento, pagar, trabajar en lugares que no eran aptos, que era muy difícil colaborar. Eso nos llevó a pensar de que para dar un siguiente paso, para seguir creciendo, necesitábamos otro tipo de entorno y de tratar de descubrir qué era ese entorno. Para el 2014, el gobierno de Mendoza se planteó la posibilidad de crear un parque tecnológico interesante, un parque para la fecha en que estamos hablando, un parque tecnológico que permitiera agrupar empresas de tecnología pero orientadas a servicios de conocimiento. Más interesante porque el concepto era buscar sinergias para que sea más rentable la actividad de las empresas de tecnología. Nos llamó la atención la propuesta, sería interesante tener una línea de tiempo en fotos para que vean lo que ha sido el cambio de lo que era un páramo, un desierto, a lo que es hoy en día, que seguramente van a poder ver. Pero que ese parque tecnológico, además de presentar estas condiciones de buscar la sinergia entre empresas de tecnología, además de proponer una propuesta de accesibilidad en términos de transporte público, un master plan que proponía instalar una estación de metrotranvía, también bastante novedoso para la época, proponía que entre las condiciones de radicación, las empresas, además de cumplir con un montón de requisitos, debían proponer e implementar acciones climáticas concretas durante la construcción. Muros aislados, techos con carpintería también aislante, elementos pasivos y activos para eficiencia energética, plantear la posibilidad de generación fotovoltaica, un montón de requisitos que, si bien no eran obligatorios, eran deseables y que no implicaba cumplir una serie de bullet points, sino que implicaba que las empresas tuvieran eso en mente a la hora de construir y radicarse.
también nos llamó la atención y todos esos conceptos fueron, en definitiva, empezando a tener en cuenta, incorporando conceptos nuevos como la eficiencia hídrica. Por el solo hecho, algunas comunidades en las que están ustedes no es un elemento importante, vivimos en un desierto, para nosotros es fundamental. Entonces, por ejemplo, el parque planteaba la posibilidad, es un proyecto en ese momento, de separar aguas hervidas, aguas grises, hacer un tratamiento de aguas grises, hacer un riego con ese efluente. Todos esos conceptos fueron tenidos en cuenta y lo que llevó es a diseñar y construir un proyecto para una empresa pyme chiquita, un proyecto de 1.200 metros cuadrados, 4 pisos en un edificio, incorporando todo esto: recolección de agua de lluvia, riego por goteo, separación de aguas grises, cosas concretas, elementos concretos que se pueden ver y utilizar, que tienen un impacto enorme en el trabajo diario. Lo que les propongo es, bueno, revisar y ver qué hace que algo que era indirecto, que era buscar el incremento de la productividad de una empresa para subsistir, hace que a través de una iniciativa de gobierno poner en la cabeza que hay otros conceptos que son igualmente importantes a la hora de dar ese paso de invertir un montón de plata y de hacerlo desde la construcción. Es mucho más sencillo que hacerlo desde la adaptación posterior. Además de todos estos elementos incorporados en el edificio, que tienen un impacto en el día a día, 2014 nos planteamos la posibilidad de también generar nuestra propia energía. Para esa fecha todavía era muy incipiente hasta la reglamentación de autogeneración, todavía lo es en algunos municipios, pero esto es como un juego en el cual uno se involucra con un aspecto de la sustentabilidad y va buscando el siguiente, y va buscando el siguiente. Nos propusimos importar todos los elementos porque no había nada disponible, importar paneles, importar inversores, desarrollar nosotros mismos la capacidad para diseñar el proyecto, implementarlo, ir a los entes reguladores, el EPRE, ir a las distribuidoras de energía, cooperativa eléctrica, ir a los municipios y obtener una aprobación para poder generar e inyectar. Lo que buscamos es inyectar el total de la potencia contratada e volcarla completamente a la red. Por la magnitud de la potencia generada, fue un requerimiento de la cooperativa que no fuera para autoconsumo, sino que fuera volcada completamente a la red, lo cual se logró en el 2018. Desde entonces hemos venido haciendo esa experiencia e incrementando la generación. Año 2021 trabajamos con el CONICET, con doctorandos del CONICET, para tratar de evaluar nuestra eficiencia del edificio, de vuelta, para buscar e incorporar mejoras que se pudieran llevar a cabo desde un aspecto completamente distinto al paradigma que plantea ALPA, un poco más sofisticado, solo puede ser llevado a cabo por los doctorandos, donde colocaron sensores en todos los ambientes y medían la diferencia de temperatura y la eficiencia y el consumo eléctrico que estaba teniendo el edificio, y un modelado en un software para intentar medir de vuelta cuál es la huella y la eficiencia de la operación diaria del edificio. Año 2023, bajo propuesta de la Municipalidad de Godoy Cruz, nos involucramos en la medición de huella de carbono, muy interesante porque involucra muchos más aspectos de los que uno eventualmente tendría en cuenta, incluyendo todas las categorías, como la huella del traslado de personal, que para nosotros, que habíamos implementado un montón de medidas, resultó que era el factor más importante. Ahí digo que nos dejó muchísimo trabajo ALPA, gracias. Vení. A modo de comentario nada más para incorporar. Por eso yo les comentaba que el alcance 3 no es así como a nivel internacional no lo
no lo piden, pero es más representativo de la empresa, porque justamente trabajás con toda la movilidad, ya sea de la materia prima, de los productos, de los propios trabajadores de la empresa, que es fundamental, por ejemplo, conocer, dependiendo de la cantidad de empleados que uno tiene, podés saber cuántas emisiones de dióxido de carbono equivalente emiten por los distintos tipos de transporte, la cantidad de kilómetros que recorren y la cantidad de días que efectivamente van a su trabajo. Eso a modo de comentario, y es importante que lo recalques, porque si bien la categoría 3 es opcional, siempre va a ser la más representativa de la empresa. Como factor importante, me parece que lo principal es tratar de que den ese primer paso, que las empresas den ese primer paso, que crean en el cambio, porque hay un montón de acciones, como les digo, que pueden implementar incluso sin dinero, y que una vez que están involucradas, lo único que queda es hacer un camino que cada vez lleva a implementar más y mejores medidas. El trabajo que nos dejó ALPA es volver a revisar todo. Por ejemplo, nosotros somos una industria del software, todo lo que es la política de teletrabajo, para tratar de mitigar la huella de carbono de la conmutación. Nosotros tenemos empleados que viven a más de 70 kilómetros, o sea, gran impacto. Trabajar en el car sharing, trabajar en la movilidad sustentable, fomentar el uso de bicicletas, un montón de cosas que son difíciles de implementar, son muy difíciles, porque culturalmente implica que la gente tenga que trabajar y pensar de otra manera. No estamos acostumbrados, es difícil. Sí, por ahí lo que pasa es que siempre el colaborador o el empleado necesita algún tipo de incentivo. Entendemos también por la realidad del país que el incentivo para que el empleado quiera ir en bicicleta puede ser en materia económica. Entonces también es difícil que el empleado realmente quiera colaborar en materia de huella de carbono. Sí, están dos cosas. Una, que tenga la posibilidad que exista, que tenga los medios, y después que tenga la voluntad, siempre es la voluntad, como es la voluntad de las empresas, recorrer este camino es la mejor manera. Pero además de eso hay un montón de cambios o tareas conductuales que nos dejó ALPA y que implementamos, desde la separación de residuos, la mejora de la eficiencia hídrica, el tratamiento de los residuos electrónicos, que en nuestro caso es mucho porque hay una obsolescencia bastante seguida de los equipos, un programa de donación de elementos electrónicos a otras empresas, a escuelas, a organizaciones, porque siguen siendo útiles. Entonces tratar de hacer el manejo de residuos mucho antes de que sean una basura electrónica, sino de que continúen siendo útiles para la comunidad, y de aprovechar eso, de que es la capacidad que tiene una empresa privada de reinvertir y compartir un poquito esos beneficios. En definitiva, me encantaría charlar sobre qué funciona, qué no funciona, porque todo este desarrollo ha sido con esfuerzos propios, sin acceso a beneficios o préstamos o ANRs, siempre justificado desde la razonabilidad de que el dinero invertido tiene alguna retribución o financiera, pero también puede ser social. Entonces, intentar evaluar el proyecto de otra manera es importante, que quede en la cabeza de la gente, y de que es factible, de que cuando lleguen a esas comunidades, las cosas que si van al parque pueden ver en forma tangible como medidas concretas, se pueden llevar a cualquier comunidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Y ahora, para romper un poquito la dinámica de presentación, quiero tomarme el atrevimiento y desde ALPA lo que vamos a realizar es una entrega de placas de reconocimiento a las empresas. Vamos a comenzar con Nicolás, ya que finalizaste la presentación. Desde ALPA queremos otorgarte una placa de reconocimiento, principalmente por tener la medición de la huella de carbono y en segundo lugar por todo lo que nos has comentado y todo lo que vienen trabajando en materia ambiental. Así que desde ALPA te entregamos esta placa de reconocimiento. Después te voy a estar entregando las partes que faltan para que ustedes puedan aplicar la placa, así que muchísimas gracias. Ante esto, y para continuar también con la disertación de Facundo,
Vamos a invitar a la vicedecana, sí, y a la directora que quieran, si quieren subir al escenario para recibir la placa de reconocimiento, sí. Facu, también, bueno, que estuviste presente en el proceso, pueden subir por aquel costado. Bien, la vicedecana de la Facultad de Derecho, Irene Pujol, y la directora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sánchez. Desde ALPA les damos este reconocimiento por haber medido la huella de carbono, así que hacemos entrega oficial de la placa. Lo mismo, después vamos a estar enviándole las partes que faltan para que ustedes puedan colocar. Si quieren, bueno, hacemos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por venir también. Bien, y ahora sí, si quieren, bueno, pueden permanecer o quieren estar presentes en la presentación, no hay ningún problema. Vamos a continuar entonces con la última disertación de esta mesa, ¿sí? Con la presentación, bueno, de Facundo Heras, quien va a estar hablando en representación de la Universidad Nacional de Cuyo. Lo que realizamos junto a ALPA fue la medición de la huella de carbono, pero solamente de la Facultad de Derecho, ¿sí? Esa es a modo de aclaración. Bueno, muchas gracias. La idea de hoy era contarle un poquito cómo avanzó el proceso desde esa medición de huella de carbono que se hizo de una primer facultad. Esa facultad, como decían, y se acaba de entregar el reconocimiento, fue la Facultad de Derecho. Así que, bueno, la idea de hoy es hacer un breve repaso de qué ha pasado desde esa medición y cómo esa medición y este acuerdo de cooperación que se hizo entre la Universidad Nacional de Cuyo, la Municipalidad de Godoy Cruz y RAM-CC con la consultora ALPA, cómo esto fue creciendo y escalando y se ha ido ampliando hacia adentro en el trabajo que la universidad viene llevando adelante. Bueno, en el año 2022, cuando asume la nueva gestión de la universidad, hay una firme decisión de que la sostenibilidad debía ser un eje estratégico dentro de esta nueva gestión. Lo primero que se hace es empezar a relevar un montón de prácticas que se venían llevando adelante y claramente se identifican que habían un montón de cosas que se venían haciendo. El tema es que no estaban ordenadas, no había un plan claro, no había un norte al cual... Hola. Ahí está, perdón. No había un norte claramente definido, no había información que nos permitiese ir viendo cómo iban impactando esas acciones en la sostenibilidad de la universidad. Entonces, bueno, claramente lo primero que se planteó fue generar un plan de sostenibilidad que nos permitiese trazar una línea, una hoja de ruta de cuál era el camino que la universidad quería recorrer. Entonces, bueno, eso fue por donde comenzamos. Bueno, no estamos con unos problemitas técnicos, pero ya... No hay problema, les cuento. Si podés pasar la presentación. Bueno, entonces lo primero que se hizo fue elaborar, como les decía, un plan de sostenibilidad. El plan de sostenibilidad era mucho más amplio que lo que hace a la medición y la reducción de huella de carbono, básicamente, y planteaba 7 grandes programas. El primer programa, que es un poco el que nos convoca hoy acá y con el que venimos trabajando con la consultora ALPA, fue el tema de descarbonización, dentro del cual estaba el objetivo de medir la huella de carbono de la universidad, pudiendo diferenciar por facultades y a su vez trabajar después en la reducción y la mitigación de ese impacto que se estaba teniendo. Bueno, había un programa también dentro del programa de descarbonización, un programa de eficiencia energética, un programa de combustibles líquidos, un programa de movilidad sostenible que, como bien marcaban recién, puede o no estar incorporado dentro de lo que es la huella de carbono. Acordémonos que el alcance 3, lo que venía planteando Chiara, y bueno, el fortalecimiento de un programa de residuos que venía llevándose adelante desde la universidad hace mucho tiempo, que es el programa Separa, y muchas gracias, y Cristina, Cristina Pampillón, una de las coordinadoras, nos está acompañando. Así que, bueno, ese fue uno de los programas que se desarrolló. El otro programa tenía que ver con la gestión responsable del agua. Creíamos que por las características de Mendoza es un tema que no podíamos evitar, si bien no hacía directamente a la emisión de
gases de efecto invernadero, pero sí creíamos que la gestión responsable del agua era una responsabilidad que la universidad la tenía que tener. A partir de eso se ha elaborado todo un plan de trabajo en el cual se viene trabajando en la elaboración de un relevamiento y diagnóstico de las condiciones actuales de las cañerías, las instalaciones, las pérdidas en cada uno de los edificios, los artefactos que se utilizan y el grado de eficiencia en el uso del recurso hídrico que tienen. Y también se está trabajando en la forma en que se riegan los espacios verdes, los espacios compartidos dentro de las universidades, el sistema de riego que hay, la posibilidad de generar mejores parcelamientos de estos espacios para optimizar el uso del recurso y la cantidad de agua que necesita en función de cada una de las temporadas del año. El programa de formación e incorporación de la sostenibilidad en las funciones sustantivas de la universidad considerábamos que era otro de los programas que iba a ser estratégico dentro de la universidad. La universidad tiene un rol muy importante en lo que hace a la formación de futuros líderes y en lo que hace a la investigación y a los proyectos de extensión que se vienen llevando adelante. Entonces considerábamos que era fundamental que estuviese trazado y regulado dentro de un plan que la sostenibilidad empezase a ser un paradigma que no se tratase en materias o en espacios curriculares particulares. Si bien existen y se han venido desarrollando, pero considerábamos que era fundamental que empezase a ser algo transversal en todas las carreras. Entonces se ha venido trabajando con diferentes espacios curriculares, con diferentes directores de carrera, en ir incorporando progresivamente la mirada de sostenibilidad en los diferentes contenidos, en las diferentes currículas, en los diferentes planes de estudio que se vienen llevando adelante. Lo mismo se viene haciendo con los proyectos de extensión e investigación que se vienen llevando adelante, a los cuales al momento de ser seleccionados, aquellos que refieren o pueden demostrar un aporte a la sostenibilidad tienen un diferencial positivo, lo cual facilita la posibilidad de ser electo y de conseguir fondos en caso que existan los mismos. Hay un programa de acompañamiento a las unidades académicas en acciones específicas de sostenibilidad. Como les decía, cuando armamos este plan no es que no había nada dentro de la universidad ni se estaban haciendo cosas, pero sí considerábamos que era importante que desde este equipo de sostenibilidad que se estaba armando pudiese acompañarse esas acciones que se venían haciendo, se las pudiese encuadrar dentro de un proyecto superior que era este plan de sostenibilidad y se le pudiese dar visibilidad a todas esas acciones que venían llevando adelante diferentes unidades académicas. Por lo tanto, este programa se está llevando adelante y básicamente lo que se hace es ir acompañando y asesorando a las diferentes unidades académicas para que puedan llevar adelante aquellos programas que ellos consideran prioritarios en función de sus intereses, sus necesidades y sus recursos. El programa de normativas para la sostenibilidad era otro programa estratégico que no podíamos dejar fuera del plan de sostenibilidad. Básicamente tenía que ver con generar un marco legal que permitiese darle sostenibilidad en el tiempo a este plan de sostenibilidad que se estaba planteando y que no dependiese simplemente de la voluntad de los funcionarios de turno. Entonces, precisamente lo que se hizo fue aprobar este programa de sostenibilidad por el Consejo Superior, se aprobó una política de sostenibilidad de la universidad, se aprobó la creación de un área de sostenibilidad, que lo que venía a hacer precisamente era esto, era un área muy pequeña que lo que iba a hacer era buscar articular todas aquellas acciones y sectores que venían trabajando en temas de sostenibilidad dentro de la universidad y poder unificarlo, digamos, o potenciar, digamos, los esfuerzos generando sinergia entre estos equipos. Y por último, el programa de sistematización de datos es un programa que venimos llevando adelante junto al área de políticas públicas de la Universidad Nacional de Cuyo, quienes habían desarrollado un programa de gestión, un software, de gestión de datos que se llama Kipu. Este programa lo que nos permite a nosotros es ir teniendo un registro y una sistematización permanente de todos los datos que venimos relevando y que poder rápidamente contar con información ordenada, procesada y poder acudir a esa información de calidad en el momento que creamos pertinente para tomar las mejores decisiones de las políticas que se van a implementar a partir de esa información fundada. Y por último, un programa de comunicación y de sostenibilidad. Era la otra línea que hacía este plan de sostenibilidad de la universidad, que lo que buscaba este programa de comunicación era tanto difundir, comunicar y rendir cuenta respecto de lo que la universidad estaba haciendo y de cómo venía avanzando el programa de sostenibilidad, como así también es un programa que busca concientizar a toda la comunidad universitaria y a los diferentes actores con los que se vincula respecto a la importancia de trabajar en temas de sostenibilidad. Esto para traer algunos ejemplos simplemente de qué pasó después de aquella medición que hicimos en el año 2023 con ALPA.
En ese momento, la Facultad de Derecho fue la primera facultad, hasta ese momento no había ninguna facultad que tuviese una medición de huella de carbono dentro de la Universidad Nacional de Cuyo. Los que son de Mendoza conocen la complejidad de una organización como la universidad, el tamaño que tiene, las diferencias de los diferentes campus con los que cuenta, la cantidad de edificios, los diferentes claustros que tiene, docentes, estudiantes, no docentes, lo cual hace muy difícil la medición de algunos indicadores y representa un desafío extra que había que llevar adelante. Este fue un trabajo que vinimos llevando adelante con ALPA también, donde vinimos manteniendo durante casi un año un proceso de conversación y adaptación de muchos de los mecanismos y metodologías que se venían utilizando para poder desarrollar una metodología que se adaptase a la realidad de esta organización. Bueno, en 2023, como les decía, relevamos la huella de carbono de la primera facultad, que fue la Facultad de Derecho, pero ya el año pasado logramos crecer y escalar y llegar a 4 facultades. El año pasado fueron 4 facultades sobre las cuales se trabajó en la elaboración de un inventario de gases de efecto invernadero. Y ya para este año estamos trabajando en 12 facultades a partir de una estrategia de trabajo conjunta, que ya les voy a contar un poquito más de qué se trata. Estamos trabajando en 12 facultades esperando poder tener este año el inventario de gases de efecto invernadero de estas 12 facultades. Claramente vemos cómo ha habido una decisión de poder avanzar y cómo el trabajo y el impulso que nos dio ALPA al acompañarnos en una primera medición de huella de carbono, cómo la universidad lo ha podido capitalizar e ir escalándolo en el tiempo. Al lado podemos ver otro gráfico que nos habla de la cantidad de facultades que aplicaron encuesta de movilidad. En estos gráficos, como explicaba antes, hemos diferenciado alcance 1 y 2 y alcance 3 con movilidad. Bueno, en el año 2023 se aplicó a la Facultad de Derecho simplemente y en el año 2024 lo ampliamos a 3 facultades más, aplicando algunas metodologías diferentes, también teniendo en cuenta algunas de las recomendaciones que se habían hecho en la devolución de ALPA, de su medición, donde uno de los puntos débiles que habían marcado era precisamente la calidad del dato y la cantidad de los datos de movilidad que se habían podido relevar. Entonces, a partir de eso se generaron nuevas estrategias y este año se implementaron en 3 facultades. Se implementaron 2 estrategias diferentes, una a través de la incorporación de la encuesta de movilidad en la plataforma SIUCOYA, lo cual genera genera una obligatoriedad para completar esa encuesta por parte del personal del claustro estudiantil. Y por otro lado se trabajó con otras facultades respetando los intereses y las miradas que ellos tenían, poniendo la encuesta de una manera voluntaria, a ver también cuál era el resultado que teníamos en cada uno de los casos. Bueno, esto nos ha llevado a mejorar también la calidad del dato progresivamente, que es una de las cosas que veníamos buscando, y pasamos en un año de 300 encuestas que teníamos a 1.778, lo cual nos permite empezar a tener información mucho más clara de estas 3 unidades académicas respecto de cómo se viene moviendo la población universitaria y a partir de esto poder plantear algunas políticas, algunas estrategias, algunas acciones que ayuden a una movilidad mucho más sostenible. Yo, antes de que continúes, quería comentar que, bueno, entiendo que fue tema más en conjunto de nuestras 3 disertaciones, el tema de la movilidad de los colaboradores, en este caso de los alumnos, los docentes, de todos los que van a asistir a la entidad o organización en la que se está midiendo la huella de carbono. Para nosotros, y acá hablando desde analista, nos pasa también que es una de las partes con más dificultad, porque justamente ustedes plantean esto de la voluntad, ¿sí? Nosotros necesitamos datos más específicos y representativos porque también ustedes saben que todo lo que contribuya a un cálculo matemático tiene un porcentaje de incertidumbre, un porcentaje de error. Entonces, si yo no obtengo la cantidad necesaria de respuestas, en este caso del traslado de movilidad, es muy probable que tenga un alto porcentaje de error en esta fuente evaluada. Por eso es importante que también cada empresa, organización o entidad busque la estrategia para que ya sea el alumno o el colaborador o el docente, realmente pueda completar esta encuesta, que el dato sea verídico, pero que también la encuesta esté bien respondida, porque cuando nosotros nos toca la parte de analizar las respuestas, también nos encontramos con que las personas completan mal y es como, bueno, este dato lo tenemos que desestimar porque lamentablemente no hace referencia. Sí, muchas veces pedimos que la persona que va a estar recopilando la información, que es quien manda esta encuesta para que las empresas, para que los colaboradores respondan,
Les pedimos también que lleven un registro, por ejemplo. Más allá de que sean muchos asistentes a la institución, que tengan más o menos el número y ahí poder ver las respuestas. Nosotros les pasamos también la planilla donde tenemos las respuestas para que vean quiénes han completado y quiénes no, y si se puede reforzar con un mensaje para obtener la mayor cantidad de datos posible. Como vuelvo a mencionar, es un compromiso, lleva voluntad, pero también la institución tiene que dejar en claro que la huella de carbono no es solamente de la institución, sino que de todas las personas a las que la institución representa. Eso a modo para comentar, y porque sé que fue punto de nuestras 3 disertaciones, primero el alcance 3 y dentro del alcance 3 está el traslado de la movilidad. Como último también mencionarles que si bien han escuchado en estos 2 días de asamblea que estamos llevando a cabo la medición de la huella de carbono de este evento de la asamblea, y que justamente el QR que ustedes pueden encontrar en alguna de las columnas de allá y también en el stand de ALPA es una encuesta de movilidad. Así que también para quienes no lo han realizado los invito a que puedan llenar su respuesta y comunicarnos en qué vinieron al evento. Ahora sí podés continuar. Perfecto. Bueno, un poco contarles también esto el día después de esa medición y los resultados que tuvimos, y donde básicamente del informe de ALPA resultaban que habían algunas fuentes de emisión que eran bastante importantes y que había que abordarlas. De alguna manera se empezó a trabajar junto con diferentes áreas de la universidad en un análisis de lo que era el edificio de la Facultad de Derecho, básicamente, el aislamiento de los materiales que de toda su estructura, digamos, la capacidad de aislación térmica que tenían, la iluminación de los diferentes espacios, la eficiencia energética que existía. Se hizo un relevamiento de los diferentes artefactos que funcionan con energía eléctrica y que funcionan con gas. A partir de esto, poder empezar a tomar decisiones concretas respecto de cómo mejorar esto. En ese análisis también se trabajó sobre la ocupación de los espacios, lo cual es algo que casi no implica una utilización de recursos económicos y que claramente nos permite empezar a encontrar algunas respuestas y soluciones que se pueden tomar en el corto plazo. En esta ocupación de los espacios empezamos a ver, por ejemplo, que casi la mitad, el 48%, que es todo lo que está marcado en rosado, son espacios de circulación simplemente. Entonces se está gastando una gran cantidad de energía en calefaccionar o refrigerar, por ejemplo, espacios que son casi de pasada simplemente. Entonces, bueno, ahí veíamos cuál es, en verde la parte del buffet, en naranja la parte de las aulas. Bueno, todo esto nos lleva también a pensar cómo estamos utilizando la energía, qué espacios son necesarios calefaccionar o refrigerar, cuáles no, en cuáles se podría ir modificando, todo eso. Y bueno, se empezó a trabajar en esto, cómo se reparten en la utilización diaria los espacios, qué cantidad de gente es la que cursa por cada uno de los horarios, cómo se distribuyen en la utilización de las aulas. A partir de eso, generar una mejor distribución para utilizar determinados sectores de la universidad y no estar, de la facultad, perdón, y no estar utilizando toda la facultad al mismo tiempo, con la necesidad que implica tener todo prendido o calefaccionado, refrigerado. Entonces, bueno, fue todo un trabajo que se vino llevando adelante desde el equipo de sostenibilidad. Y a partir de eso se generó un poco, como también planteaba Chiara hace un ratito, una serie de recomendaciones que salieron desde los propios equipos de la universidad respecto de cómo podía disminuirse esa huella que venía generando el funcionamiento de esta organización. Entonces, bueno, se separaron en 3 grandes campos. Son aquellas reformas que no implican un costo alguno para la facultad. En la mayoría de ellas la Facultad de Derecho ya viene trabajando. Algunas acciones de bajo costo y algunas acciones más pensando a largo plazo, o a la posibilidad de acceso a financiamiento, que acá, bueno, hemos estado escuchando varias posibilidades, se nos prendían los ojos, las lucecitas, viendo algunas posibilidades para, bueno, poder abordar alguna de esas otras soluciones. Bueno, para ir terminando, ¿cómo fue posible que pudiésemos llevar este trabajo adelante? Bueno, básicamente a partir de la construcción de redes, a partir de la construcción del trabajo colaborativo, a partir de ir sumando voluntades. Esto que decíamos hace un rato, es importante que exista voluntad para completar una encuesta, es importante que exista voluntad para querer medir determinadas cosas dentro de una facultad. Bueno, fue importante ir construyendo equipos. Se partió un equipo núcleo, que es un equipo de 3 personas básicamente, que son un poco las que van llevando el tiempo y el control, el monitoreo de
del funcionamiento del plan de sostenibilidad que se viene llevando adelante, pero está lejos de ser el equipo responsable o el equipo que puede garantizar el cumplimiento de este plan de sostenibilidad. Entonces, lo primero que se hizo fue generar una capa más allá de este equipo, que es el equipo de trabajo central con el cual venimos trabajando de manera permanente, en el cual se conformó por este equipo núcleo que había, más el Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad, el Instituto de Energía y la Coordinación de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios de la Universidad. A partir de esto ya pasamos a ser, en vez de un equipo de 3, pasamos a ser un equipo de 18 personas que ya estábamos trabajando y comprometidos con esto. Pero también nos quedábamos cortos porque es un predio muy grande, son muchas facultades, cada una tiene una lógica propia, había que acompañar a cada una y generar ese compromiso por parte de cada una de estas facultades para poder llevarla adelante. Entonces, se pidió que se conformasen equipos de sostenibilidad en las diferentes unidades académicas. Este año logramos que cada una de esas unidades académicas tenga conformado un equipo de sostenibilidad y ya pasamos a tener 120 nuevos aliados dentro de la universidad para llevar adelante este plan de sostenibilidad. Hoy por hoy estamos hablando de que ya son alrededor de 140 personas de manera directa que están comprometidas dentro de la universidad en este plan de sostenibilidad que mostramos y que tiene como objetivo llegar a toda la comunidad de la Universidad Nacional de Cuyo. Por último, bueno, esta red no únicamente ha sido una red hacia adentro que hemos conformado para poder llevar adelante el plan de sostenibilidad, sino que también hemos trabajado en red con las otras universidades, tanto compartiendo nuestra experiencia de qué cosas han salido bien y cómo venimos trabajando, como también poder alimentarnos de las experiencias y las buenas prácticas que otros vienen llevando adelante. La Universidad Nacional de Cuyo fue la principal universidad que ha impulsado la red de universidades sostenibles de Mendoza. Hoy en Mendoza tenemos una mesa donde se sientan todas las universidades públicas y privadas a definir algunas estrategias de sostenibilidad y a definir algunas campañas que se van a llevar adelante de manera conjunta y que van a salir en fechas pautadas, con la misma imagen, con los mismos mensajes en todas las universidades, buscando ampliar el impacto que las universidades como actor estratégico dentro de una sociedad debe tener. Formamos parte de Metarred S. Metarred S es una red iberoamericana que está presidida actualmente por Esther Sánchez, la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, y que es una red promovida por Universia y la Universidad Santander. Formamos parte de la Red Argentina de Universidades Sostenibles y también formamos parte de la Alianza de Red Iberoamericana de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente. Así que hasta ahí era un poco lo que queríamos contarle hoy de cuál ha sido el caminito que hemos venido recorriendo. Muchas gracias. Bueno, Facundo, muchas gracias. Y sí, quería mencionar como último la importancia no solamente de las instituciones, sino de todos los colaboradores, como veníamos diciendo, y también de las distintas áreas. La huella de carbono reúne a todas las áreas, ya sea el área de mantenimiento, el área de administración. Bien, vos mencionaste que tuvieron que hacer equipos de trabajo, si se quiere. Entonces, importante que sepan que no es un trabajo individual, sino que siempre hay que tomarlo en conjunto, y creo que también cuando hablamos de la sostenibilidad y todo lo que es relacionado al medio ambiente, siempre se trabaja en conjunto. Así que bueno, creo que también traigo dentro de mi presentación, en las primeras diapositivas, yo mencioné orden, trazabilidad, transparencia, mejora continua, y creo que a través de estas disertaciones se vieron reflejados todos estos puntos, que es a nivel empresarial, organizacional y de distintas entidades o instituciones. Así que nuevamente agradezco a Nicolás y a Facundo por estar presentes el día de hoy, y por supuesto también a Godoy Cruz y a la RAMCC por dejarnos participar desde ALPA y contar nuestra experiencia. Así que bueno, muchísimas gracias también a todos los que se han quedado aquí escuchándonos. Entiendo que fue medio complicado porque en simultáneo hay otras actividades, pero bueno, no quiero dejar de agradecerles su presencia. Y mencionar, perdón, hay algunas instituciones como la Legislatura de Mendoza, Junín Punto Limpio y otras organizaciones que han medido la huella de carbono. Mencionarles que en el stand de ALPA vamos a estar haciendo la entrega de las placas de reconocimiento a las empresas que fuimos invitando el día de hoy. Así que los invito a que se acerquen. Yo ahora voy a estar en el stand, así podemos hacer la entrega de placas. Así que ahora sí, muchísimas gracias.